Como siempre, agradeciendo su agradable compañía, lo invitamos a quedarse con nosotros para compartir Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. La directora del Instituto de Protección al Consumidor, Altagracia Paulino, denunció que las entidades financieras se han resistido a registrar los contratos de adhesión porque reconocen que ese organismo defensor podría eliminar cláusulas que atenten contra los intereses económicos de los ciudadanos. El titular de la Superintendencia de Bancos, Iván N. Cortines, informó que el año pasado las entidades financieras y los agentes de cambio realizaron transacciones de divisas ascendentes a los 23.659 millones de dólares. El movimiento de dinero en los cajeros automáticos es en promedio de 1.385 millones de pesos mensuales, lo que representa unos 46.2 millones de pesos por día. A julio de este año se realizaron 7.1 millones de transacciones por un valor de 9.694.9 millones de pesos. El proyecto de ingresos y ley de presupuesto del 2011 contempla una asignación presupuestaria de más de 41.751 millones de pesos al Ministerio de Educación y prácticamente igual suma al Ministerio de Salud. Esos recursos quedan por debajo de los 113.613 millones de pesos incluidos como aplicaciones financieras, pagos de créditos, amortizaciones, intereses, comisiones y reembolso. Banco Popular presentó Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Rosana Ruiz y quien les habla y más adelante Henry Gebral estaremos de nuevo con ustedes compartiendo el contenido de nuestro programa del día de hoy. Como siempre, se trata de dar un vistazo a las noticias económicas de actualidad y ofrecerles a ustedes nuestros comentarios y opiniones con respecto a las mismas, con la idea de poderlos orientar y de poderlos ayudar a que tomen las mejores decisiones como agentes económicos que son y como figuras importantes de la economía dominicana. Rosana, buenas noches. Hola Luis, amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad que es un placer estar con ustedes. Y una noticia primaria que queremos comentar en este primer segmento es que en la página web del Banco Central, esta institución, como es costumbre ya en los últimos tiempos, colocó su comunicado de política monetaria de la sesión celebrada el pasado 30 de septiembre, donde adoptó la decisión de subir en 0.75 puntos porcentuales la tasa de política monetaria, es decir, que esta pasa de 4 a 4.75. Esta tasa de política monetaria es un indicador de señal de lo que es la política monetaria y de señal al mercado financiero donde tiene un periodo de rezago. Es importante aclarar que con un horizonte de gradualidad, porque esta medida muy conservadora de 0.75 ya da una tendencia de punto de inflexión de lo que es la política monetaria que se ha venido aplicando en los últimos meses. Como ustedes saben y hemos dicho muchas veces en este programa, el objetivo de la política monetaria es mantener el control de la inflación, es decir, la estabilidad de precios. Para ello, monitorea no solamente variables internas, sino variables del entorno internacional, como están los precios del petróleo que inciden en la determinación de la inflación por el efecto de los combustibles y del transporte, pero también ve variables importantes como es el crecimiento del crédito bancario en moneda nacional al sector privado, como ve también las cuentas del sector externo, y todo lo que tiene que ver con la demanda interna, el aumento de las importaciones, el aumento del crecimiento que ha habido en este año, enero-agosto, de un 7.5%, y todos esos elementos lo tabula y lo analiza en su programa monetario y en sus indicadores.
si hay alguna proyección de que una de estas variables, por la amplia dinamización de la economía, pudiese eventualmente elevar la inflación, entonces la Autoridad Monetaria y Financiera actúa en consecuencia, bajando las tasas o subiéndolas. En este caso empezó un alza de 0.75 puntos porcentuales, valga la redundancia, pero con un carácter preventivo. Eso es importante subrayar. O sea, no es que estamos en medio de una espiral inflacionaria, ni en un descontrol, ni en una situación preocupante de la economía, sino que se están viendo elementos que, si no se toman medidas a tiempo por el rezago de la política monetaria, pudiesen elevar ese indicador fundamental de dicha política, que es la inflación. De manera que, si uno lo analiza y lo compara con lo que han hecho los demás países de la región latinoamericana y del mundo, se queda todavía bajo un contexto muy conservador, de mucha gradualidad, este cambio de inflexión de la política monetaria con esa alza de la tasa del Banco Central. Es importante lo que tú señalas, Rosana, en el sentido de que en esta oportunidad, como lo han hecho en ocasiones anteriores, las autoridades lo que están haciendo es tomar medidas preventivas. Oportunas. En el manejo de la política monetaria, con el propósito de mantener la estabilidad de precio, que es la función básica de las autoridades monetarias. Es bueno acotar, Rosana, que hay dos precios importantes que giran en sentido inverso, que es el de la tasa de interés y el de la tasa de cambio. Los movimientos de estos precios se atacan con la utilización de los instrumentos de la política monetaria. Las autoridades tienen la opción de colocar reservas en el mercado para suplir una cierta escasez de divisas en un momento dado, y con esto generan un efecto doble: ofrecen y dan más divisas al mercado, pero a la vez quitan presión por el lado del dinero, o sea, porque sacan el dinero de la circulación, y esto es un elemento normalmente utilizado por cualquier economía en cualquier parte del mundo, y más en las circunstancias de la República Dominicana. Y en estos días la tasa de cambio ha dado ciertas señales al alza. No son señales preocupantes ni nada parecido, sino son movimientos, yo diría que naturales, del precio de la divisa. Pero es una buena política y una buena decisión de las autoridades. Oportuna. Andar con tiempo para evitar que esto, en un ambiente a veces contaminado políticamente, pueda ser utilizado por determinadas figuras y agentes para producir una situación de incremento en la tasa de cambio más allá de lo aconsejable en un momento como este de la economía dominicana. Entonces las autoridades previsoramente lo que están haciendo es haciendo ciertos ajustes por este lado. En el caso de la tasa de interés, lo que está indicando que estamos hablando de una política monetaria que tiene ciertas tendencias restrictivas en este momento, aunque es, como tú decías, una tendencia leve, pero una señal muy decidida a los agentes económicos para que entiendan que las autoridades monetarias están pendientes de los movimientos de estos precios en el mercado y están tomando las medidas con tiempo para evitar cualquier movimiento más allá de lo que es conveniente para la economía dominicana en una situación como esta. No, y algo importante que los agentes económicos también pueden medir, porque tenemos que crecer, pero crecer con estabilidad. Si el crecimiento se va más allá de lo que es el potencial de la economía para mantener cuentas externas equilibradas con la estabilidad relativa de la tasa de cambio, o si ese crecimiento pudiese poner en peligro la inflación, que es el peor impuesto, pues entonces hay que desacelerar el ritmo de crecimiento de la economía para conseguir esos objetivos. Crecer, pero en el nivel que permita que la economía mantenga estabilidad en los precios y estabilidad relativa de la tasa de cambio. Eso es muy importante y ese monitoreo es constante en el Banco Central. Alguien me decía, no, pero ahora se van a disparar las tasas hacia arriba. Señores, tuvimos tasas de política cuando estaba la política monetaria restrictiva en su punto más álgido, más alto, de prácticamente 9.75, casi un 10%.